Déjeme acomodarme un momentito. Aló, ahora sí. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio que dejamos la semana pasada. Vamos a hacer un repaso muy rápido, así como si fuéramos en avión, ¿verdad? Viendo hacia abajo muy rápidamente lo que teníamos. Entonces vamos a ir pasando las diapositivas. Estábamos viendo, gracias hermana, estábamos viendo el día de Jehová, grande y terrible, ¿verdad? Y entonces vimos los moradores de la tierra, la gente que decide vivir temporalmente en un lugar, ¿se acuerdan? Para Oikeo, y la gente que conscientemente decide establecerse de forma permanente en la tierra. Y estos son aquellos que decidieron rechazar a Cristo para quedarse en la tierra y por lo tanto sufrieron el día grande y terrible de Jehová. ¿Ok? Vamos a continuar. Ese día es día de juicio y de destrucción. Vimos la comparación del Edén con el desierto, es decir, lo que era la tierra antes de y lo que es la tierra después del castigo que viene sobre ella. Vimos que ningún pecado queda sin castigo, que el Señor aplica la disciplina en su tiempo y que es hoy el día que nos llama al arrepentimiento. Vimos una descripción de las langostas y esto nos ubica también en el tiempo de la profecía. Vimos una descripción del ataque de las langostas. Vimos también algunas palabras claves que otra vez nos ubican en el tiempo de la profecía. Estamos hablando de la semana 70 de Daniel, en esta parte, una tribulación que vendrá sobre los moradores de la tierra. Vimos unos pasajes tanto en el Antiguo Testamento, en los profetas, como en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en Apocalipsis, en donde relacionamos la profecía con las diferentes partes donde se menciona en la palabra de Dios. Vimos que los hijos de Dios no vamos a pasar por la gran tribulación, pero también vimos que el hecho de que seamos salvos no nos da licencia para pecar. Y aquí es, decía alguien por ahí, donde la mula botó a Genaro, ¿verdad? Porque creemos que por ser salvos, entonces, tengo una patica aquí en la iglesia y la otra patica allá en la acera, en el mundo, y que no pasa nada porque ya soy un hijo de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Habíamos quedado en esa diapositiva. Vamos a leer juntos, a coro, Primera de Juan 3, 6 al 10. ¿Estamos listos para leerlo? A la cuenta de 3, 3. Todo aquel que permanece en él no peca. Fuerte. Todo aquel que peca. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Eso debería bastarnos. Sin embargo, vamos a hacer un paréntesis en el estudio de la profecía y vamos a ver qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios, porque
Qué fácil, ¿verdad? Soy salvo, soy hijo de Dios, me voy a pasar con la tribulación, hago lo que me da la gana porque tengo licencia para pecar. ¿Estás seguro? Vamos a la siguiente, por favor. Bien. Dice que una persona, mi amor, ¿me pasas por favor un láser que está ahí? Puede que lo ocupe. No, en la primera ventana, ahí, en la chiquitica. Muy bien. Dice que una persona que ha nacido de nuevo no puede vivir en pecado. Y aquí noten que hay, no sé si tiene suficiente potencia, ok. Noten que aquí tengo la versión Reina Valera 1960 y por aquí tengo la traducción literal. Vean qué raro que se ve, ¿verdad? Qué raro que se lee. Ahí, yo no sé si llega hasta allá, sí. ¿Ok? Entonces voy a leer la versión Reina Valera. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora voy a leerlo literalmente, tal como está en el griego. Todo él, en él permaneciendo, no está pecando, todo él pecando no ha visto ni ha conocido él. Suena raro, ¿verdad que sí? Bueno, eso pasa con los idiomas. En español, en ciertas oraciones podemos omitir los pronombres, pero los que hablan inglés saben que en inglés no se pueden omitir los pronombres. Yo puedo decir, estoy cocinando, pero ¿cómo digo, uno que habla bien inglés, cómo digo estoy cocinando en inglés? ¿Cómo dice? I am cooking, ¿verdad? I es yo. Sí, ahí está Carlos Johnson, claro, se me ha olvidado que estabas ahí. Gracias, hermano. I am cooking. Yo no puedo decir I'm cooking, ¿verdad que no? En inglés no puedo, pero en español sí. Estoy cocinando. ¿De acuerdo? Si yo digo en inglés I'm cooking, qué raro que habla, no le entiendo. ¿Ok? Eso pasa con los idiomas. Y a la hora de hacer las traducciones, los traductores tienen que tomar en cuenta todas estas cosas. Recordemos que nosotros utilizamos un sistema de interpretación que es literal, histórico y gramatical. ¿Qué significa eso? Literal, las palabras en la Biblia significan lo que ahí dice. Si dice negro es negro y si dice rojo es rojo. Dice rojo, no, pero es que eso quiere decir blanco hueso. No, si dice rojo es rojo. ¿Estamos? Eso es literal. Y toda la Biblia es así, pero también es histórico. Tomamos en cuenta lo que estaba pasando en el momento en el cual se escribieron las cosas. Y también es gramatical. Las figuras literarias, las formas verbales, la construcción de las oraciones nos dice también cuál era el mensaje que estaban recibiendo esas personas. Y traducir eso de algo que se escribió hace 2000 años en un idioma que no es el nuestro, en una cultura que no es la nuestra y con una forma de hablar que no es la nuestra, no debe ser sencillo. ¿Ok? Por ejemplo, hace poco vi una serie chilena. Yo sé que hablan español, pero no les entendí nada. ¿Verdad? Ustedes han oído hablar un chileno rápido. Me encanta el acento que tienen. Vieran que me encanta cómo se oye. Pero si hablan muy rápido, yo sé que hablan español. Es más, a veces puedo entender todas las palabras, pero no sé qué están diciendo. ¿Y es español? Porque tienen también su propia forma de expresar determinadas cosas. Y eso también lo vemos en las Escrituras. ¿Ok? Dicho esto, si vemos la traducción 1960, los verbos parecen estar en presente indicativo. ¿Cuáles verbos? Permanecer y pecar. Todo aquel que permanece en él no peca. Me está hablando del momento, ¿no? Presente. Si hay un profesor de español, me ayuda, no hay problema. Agradezco la ayuda. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero en la traducción literal dice permaneciendo, pecando, pecando. ¿Cómo se llama esa forma verbal? Cuando usamos el ando, cocinando, caminando. Gerundio,
Exactamente, son gerundios. El gerundio expresa anterioridad, simultaneidad, pero nunca posterioridad. ¿Me explico? Se admite el uso del gerundio cuando las dos acciones son tan inmediatas, en este caso, permanecer y pecar, o no pecar. Se admite el uso del gerundio cuando las acciones son tan inmediatas que prácticamente se entienden como simultáneas, es decir, están ocurriendo en el mismo tiempo, en el mismo momento. Y cuando el gerundio indica la consecuencia de lo expresado en el verbo principal. Antes de entrar ahí, están todos sentaditos, cómodos, ¿verdad? ¿Tienen buena coordinación ustedes? Muy bien. Quiero que cojan su mano derecha, la levanten así, por favor. No es nada espiritual, es un ejercicio. Ok. Muévanla de izquierda a derecha. Ahora, al mismo tiempo, coja su pie derecho y muévalo al contrario, de derecha a izquierda. Hágalo. Si alguno lo hace, me dice cómo lo logró. Yo lo intenté toda la noche y no pude. Ok. Mientras yo tenga mi mano haciendo esto, no puedo tener mi pie haciendo esto. ¿Cierto? No hay forma. Y hay otros movimientos que tampoco se pueden lograr. ¿Ok? No me pregunten la razón, eso que se los digan los kinesiólogos, neurólogos, psicólogos. Yo solo sé que no se puede. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hicimos el ejercicio? Bueno, para despertarnos un poquito, pero además para explicar lo que sigue. Mis hermanos, no es posible estar en comunión con Dios y vivir pensando en cómo voy a hacerle infiel a mi esposa. No es posible. No es posible estar en plena comunión con Dios y estar maquinando cómo voy a defraudar al Estado con mis impuestos. ¿Cómo hago para no pagar esos impuestos que tengo que pagar? Porque tuve utilidades. No es posible. No es posible vivir en la inmoralidad sexual y decir que tengo buena comunión con Dios. No es posible. Ni siquiera es posible decir que conozco al Señor si estoy practicando estas cosas, aunque haya nacido en la iglesia, aunque sea maestro, aunque sea predicador, aunque sea misionero, aunque sea pastor o hijo de pastor. Lo que hacemos en la obra de Dios no determina lo que somos. Determina lo que soy, lo que hago con Dios. Eso sí determina lo que soy. La manifestación pública que yo hago aquí, no, ¿cómo lo puedo decir? No implica que yo tenga una comunión íntima con Dios o siquiera que le conozca. Porque puedo estar haciendo uso del intelecto o copiando la obra de otros y transmitiéndola. Y eso es fácil, créanme. Pero que mis acciones reflejen lo que ocurre en la intimidad con Dios es otra cosa. Que dice, tu Dios que te ve en lo privado, ¿te qué? Te recompensará en público. ¿De acuerdo? Entonces, no es posible, así como usted no puede estar moviendo esta mano para un lado y el mismo pie para el otro, porque si lo hacen con el pie contrario sí se puede, si quieren hacen el intento. No es posible permanecer en Cristo y permanecer pecando. No es posible. No según dice la palabra de Dios. Y recuerde que el gerundio expresa la consecuencia del verbo principal. El verbo principal, permanecer. El verbo auxiliar, pecar. Compuesto, no pecar. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio,
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La literal dice, él haciendo el pecado. Vea qué interesante, haciendo el pecado, una acción continua. Procedente del calumniador está haciendo, porque desde el principio el calumniador está pecando. Hacia adentro, a esto fue hecho manifiesto el Hijo de Dios para que desate, deshaciendo las obras del calumniador. Es decir, cuando Jesús entró en su corazón, deshizo lo que Satanás hacía en su corazón. Lo sacó de ahí. Satanás no puede habitar en el mismo lugar, un demonio no puede estar en el mismo lugar que está Jesucristo. Aquí hay dos palabras interesantes. Una es poieo, que es hacer, practicar, poner en práctica, procurar, producir, trabajar, actuar, ejercer. Según el diccionario Vine, creo que se pronuncia Vine, pero yo digo Vine porque está escrito Vine, es un diccionario bíblico, lo define como hacer o practicar, y dice que tiene más que ver con el carácter que con la conducta. En otras palabras, tiene más que ver con lo que soy que con la forma que me comporto. Es decir, yo me comporto según soy, porque de la abundancia del corazón y de lo que hay dentro de mí es lo que saco para los demás, ¿verdad? Entonces, procuremos tener cosas buenas para darle cosas buenas a los demás. Sí, a veces nos equivocamos, somos humanos. Pero una cosa es que me equivoqué y otra cosa es que sea el común denominador. ¿De acuerdo? Entonces el verdadero cristiano ya no es capaz de encaminarse a practicar y fabricar pecados. El verdadero cristiano no está pensando en cómo voy a pecar ahora que salga de la iglesia. No puede. El verdadero cristiano está pensando en cómo glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque si tiene a Cristo en el corazón, tiene la mente de Cristo. Y si no tiene la mente de Cristo, es porque no tiene a Cristo. Un verdadero cristiano no puede estar pensando en pecar de forma continua. No tiene poder de inclinación al pecado. Sí hay una lucha interna, claro que sí hay una lucha interna. Como dice Pablo, el bien que quiero, no lo hago. Y el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La pregunta es retórica. Porque él dice, gracias a Dios, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, un cristiano puede caer en un pecado. Vamos a decir que yo vengo bajando y Mariel tenía el pie estirado, me tropecé, me caí, me levanto, pero ¿cómo se le ocurre a usted? Y le pegué una gritada a Mariel. Injustamente, porque yo tengo que tener cuidado por dónde camino, pero en lugar de aceptar mi descuido, le echo la culpa a ella. ¿De acuerdo? No es cierto. Entonces, pequé por ira, me descontrolé, perdí el control de mí mismo, pero si tengo al Señor, Mariel, disculpe, yo le grité, fui injusto, el descuido fue mío, por favor perdóneme. No es, oiga, perdone si le ofendí. Mire, le quiero pedir perdón. ¿De qué me querés pedir perdón? Porque te grité, te traté mal y fui injusto. La culpa en realidad fue mía. Y entonces estoy pidiendo perdón. Pero si no soy creyente, le grité a Mariel, después le grité a Evelyn y abajo le grité a Edgar, ya traté mal a don Luis. ¿Me explico? Hay una continuidad en mis actos y eso refleja que hay algo que está mal aquí adentro. La diferencia radica en la actitud hacia el pecado. Si alguno dice ser creyente y se complace en el pecado de forma consciente y deliberada,
no puede ser un hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. Si a usted el pecado, como decimos aquí en Costa Rica, le resbala, me importa un pepino, no me interesa, nadie tiene por qué juzgar mi espiritualidad. Si es esa actitud, ahí en lo privado examínese, pida consejo y piense que probablemente usted no ha conocido al Señor. Porque el verdadero cristiano no se complace en el pecado. Puede pecar por la debilidad, porque se descontroló, porque en ese momento no estaba permaneciendo en Cristo, porque la vida victoriosa se pierde en un segundo. Pero no vive complacido en el pecado. El Hijo de Dios no puede vivir complacido en el pecado. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La literal nos dice, todo él ha nacido procedente del Dios. O sea, todo el que procede de Dios, pecado no está haciendo. No puede permanecer en el pecado. Porque semilla de él, en él está permaneciendo y no está siendo capaz de estar pecando. Porque procedente del Dios ha sido nacido. Vea que en la versión literal, en el original, las acciones son continuas. ¿Es un estado permanente o es que soy cristiano solo los domingos de 9:30 a 12? Como he dicho otras veces, yo no soy un contador cristiano. Yo soy un cristiano que trabaja en contabilidad. Yo soy un cristiano que es esposo. Soy un cristiano que es padre. Soy un hijo de Dios por encima de cualquier cosa. Y debo procurar vivir como es digno de ese llamamiento. La palabra que usamos aquí, no puede, es dunamai. De esa misma palabra se deriva dinamita, por ejemplo, es poder. Y es la capacidad de ser capaz, de hacer posible, tener poder poderoso, capaz de hacer algo. La otra palabra, pecar, es hamartano. Literalmente es errar en el blanco, equivocarse. Y así no participar del premio. Errar, especialmente moralmente. Pecar, cometer pecado, practicar el pecado. El Hijo de Dios no es capaz, si tiene el Espíritu Santo, o sea, si es un Hijo de Dios, no es capaz de fabricar pecados, de vivir pensando en cómo ofender a Dios. ¿Cuántas veces se arrepintió David por su adulterio? Una. ¿Cuántas veces le pidió perdón a Dios por haber hecho lo que no tenía que hacer cuando hizo el censo del pueblo? Una. O sea, cometió varios errores diferentes, pero aprendió la lección, no cayó en el mismo error 2 veces. No se confunda, tampoco es que, bueno, ya pequé con el alcohol, ahora voy a ver con qué otra cosa peco, pero ya no con el alcohol, no, tampoco funciona así, mis hermanos. ¿De acuerdo? El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, no puede vivir fabricando el pecado en su mente y en su corazón. No puede. Porque si puede, no es hijo de Dios. Y no lo digo yo, ahí está escrito. ¿Tenemos debilidades? ¿Tenemos inclinaciones? Sí, claro. Sexo, práctica pecaminosa, adulterio, fornicación, orgías, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, bisexualismo, bestialismo, zoofilia, pedofilia, travestismo, inmoralidad sexual, y la lista es larga. No me alcanza el tiempo para decirla. Ni hace falta, ahora tampoco. Pero una cosa es la debilidad, el problema con el que usted lucha,
y otra cosa es la práctica. Son cosas diferentes. Vicios y otras debilidades, drogas, borracheras, chismes. ¿O usted cree que el chisme es peor que el homosexualismo? ¿O que el chisme es peor que el adulterio? ¿Quién me lee? ¿Quién se sabe ese pasaje? 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es? 6 cosas aborrece a Jehová, en Proverbios, y aún 7 abomina su alma. Cuando lo encuentre se pone de pie, le damos el micrófono para que lo lea. Mientras tanto yo continúo. Otra forma, otro lugar de pecado, ego. ¿Cómo nos gusta inflarnos, verdad? Mira quién soy yo. Orgullo, vanagloria, soberbia, envidia, codicia. ¿Qué dice Gálatas 5, 19 al 21? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, ahí meta un montón de cosas, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, los que viven haciendo esas cosas, no heredarán el reino de Dios, porque no son hijos de Dios. ¿Alguien lo tiene? Muy bien. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. O el chismoso. ¿De acuerdo? Si usted tiene algo que decir de una persona, dígaselo de frente a la persona. No ande por detrás clavando puñales. Si yo tengo algo que decir de Miguel, que me levantó la mano, para que le den el micrófono a Miguel, entonces voy a llamar a Miguel. Y si es un asunto muy grave, puedo llamar a testigos confiables para que en amor le diga a Miguel que está haciendo mal Miguel y lo exhorte y lo restaure, pero no que hable mal de él a sus espaldas. ¿Me explico, mis hermanos? El Hijo de Dios actúa de esa manera, no de la otra. Vean que el chisme no es reciente, sino que es bien antiguo. Imagínense que es tan antiguo el chisme que cuando el pueblo de Israel estaba en tiendas en el pleno desierto, habían chismosos. Imagínense. Dice en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y vea cómo lo pone, no atentarás contra la vida de tu prójimo, porque si usted le dice un chisme a una persona violenta, imagínese el resultado de esa persona en contra de la persona que usted dijo. No es que el chisme no sea verdadero o falso, porque un chisme puede ser verdad. Lo que va en la maldad del chisme es con la intención que usted lo dice. Ahí es donde radica. ¿Y quién dice esto? Vuelvan, lo leo. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y quién lo dice? Yo, Jehová. Gracias, mi hermano. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Razonarás con tu prójimo, es decir, hable frente a frente con la persona. En amor. En amor. ¿De acuerdo? Estamos para restaurar al que cae y no para destruirle. Ahora, usted no puede ayudar a quien no quiere ayuda. ¿De acuerdo? Pero aquí estamos para ayudar al hermano que cae. Tratemos al hermano que está
¿cómo lo digo? En pecado, en desgracia, en un error, como si fuera yo mismo, como si fuera usted mismo. Trátelo como usted quisiera que lo traten si fuera usted el que está metido en ese zapato. Bien, continuamos. Esta es otra forma de ver lo que vimos en la diapositiva anterior. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hay tres áreas por las cuales el enemigo se mete en la vida del creyente para hacerle caer. Y usted puede ver diferentes partes de la Biblia y lo va a encontrar así. Deseos de los ojos, todo lo que apela a las demandas insaciables de la vista. Eso está en Eclesiastés. Deseos de la carne, todo lo que apela al apetito carnal, físico y es opuesto al espiritual. Porque la carne y el espíritu se oponen entre sí. Vanagloria de la vida, todo aquello que enaltece el ego y pretende usurpar la gloria que solo le pertenece a Dios. Cuando nos envanecemos, queremos la gloria para mí, para yo, no para Dios. Eso es envanecerse. Arrogancia, presunción, jactancia, engreimiento, fanfarronería, petulancia. Bien. Ejemplos de esto. ¿Saben qué pasó en Edén? Cuando la serpiente le dijo a Eva, ahí está el arbolito ese. Qué bonito que se ve ese arbolito, ¿sí? Ahí está. Qué bonito que se ve ese arbolito, los deseos de los ojos, porque mire ese fruto, vio que era bueno para comer. Pero también ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. Ahí están los tres. Vio que era bueno. Qué rico se ve ese fruto, ¿ah? Debe saber rico, debe tener un buen sabor. La carne. Primero los ojos, después la carne. Y segundo, y si me lo como voy a ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Envanecimiento, vanagloria de la vida. ¿Qué pasó en la tentación de Cristo? Satanás le mostró todos los reinos del mundo, los deseos de los ojos. Todo esto te voy a dar si me adoras. Vanagloria de la vida. Y cuando estaba Jesús muy débil por el ayuno, si eres Dios, si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan para que comas. Los deseos de la carne. Ah, mi hermano, pero es que Jesús es Dios y Él pudo resistir al diablo. Yo no. Usted sabe que Jesucristo no venció la tentación con su fuerza divina, sino que la enfrentó exactamente como lo hacemos usted y yo cada día, con las fuerzas humanas, y estaba su carne totalmente debilitada por el ayuno. Estaba sufriendo. Estaba deseando una gota de agua en su lengua. Estaba deseando un pedazo de pan en su estómago. Y Satanás quiso aprovecharse de eso. ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¿Con qué le respondió Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo en cada respuesta? Escrito está. Lo resistió con la palabra de Dios. Lo que no hicieron Adán y Eva. Y muy probablemente lo que no hacemos usted y yo. Sin embargo, mis hermanos, créanme que no hay una excusa real para pecar. ¿Cuánto tiempo me queda? No hay una excusa. Bueno, puede que terminemos antes. Quería terminar esta parte para poder continuar con Joel 2:12 en adelante. Entonces quería acabar con esta parte y no avanzar en el resto. No hay excusa real para practicar el pecado, para justificarlo. Santiago 1:13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia es el deseo o exceso de deseos no gratos a Dios. Esa es la concupiscencia. Es decir,
los deseos carnales, todo lo que me complace a mí, pero que no agrada a Dios. ¿Sabe cómo dice la traducción literal? Dice, cada uno está en el verso 14, cada uno, pero está siendo puesto a prueba por de él propio deseo, siendo arrastrado hacia afuera y siendo atraído con cebo. Me llamó la atención el verso 14 de Santiago 1, 13 al 15, el verso 14, porque dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra seducido en el original dice, siendo atraído con cebo. ¿O es que usted echa el anzuelo pelado en el agua para coger el pescadito? No, usted le pone una lombricita, ¿verdad? Para que el pescadito, ¡ay, qué rica lombricita! Y el pescadito llega y una vez que mordió el anzuelo, hasta ahí llegó la vida del pescadito. Bueno, pues así es el pecado, mi hermano. El Señor le va a tentar a usted, el enemigo le va a tentar a usted con lo que a usted le gusta. Y su carne va a ser atraída por determinadas cosas. Esa palabra, que aquí se traduce como seducido, es deleazo, que significa entrampar, engañar, seducir. Se deriva de la palabra dolos, que significa mentira, engaño. Entonces la tentación no viene de aquellas cosas que no nos resultan atractivas. Mira, a mí con una apuesta no me tientan nada porque yo no apuesto. No me gusta, no juego lotería, no. O sea, nunca me atrajo el juego de azar. Se necesita una carnada para atrapar a la presa. Y esa es la figura del verso 14. El original dice, es atraído con cebo, es decir, le pusieron una trampita ahí y el pescadito llegó inocentemente. ¡Ay, qué rica lombricita! ¿Cómo se mueve la lombricita? Y agarro el anzuelo y quedo atrapado. No hay salida. Una vez que el pecado nos atrapa, no hay salida. Vamos a tener consecuencias. Que nos arrepentimos, que Dios nos perdona, si somos sus hijos. Estamos hablando de una caída, no de una práctica continua. No nos confundamos. No hay una excusa real para justificar caer en el pecado. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mis hermanos, ninguna tentación, dice la palabra de Dios, está más allá de lo que usted puede vencer. Ninguna. Sin embargo, Dios sabe que somos débiles, para usar una palabra generosa. Él conoce nuestra inclinación natural hacia el pecado. Y entonces nos da lo que necesitamos para vencer la tentación cuando llega. Pero hermanos, también tenemos que usar el menos común de los sentidos. ¿Saben cuál es? El sentido común. Evite exponerse a situaciones donde se facilite caer en sus debilidades. Si le gusta el trago, aléjese de esas amistades en cuyas celebraciones hay consumo de alcohol. No se crea muy fuerte. Si es comprador compulsivo y en un arrebato puede gastarse el dinero de la comida o del alquiler de la casa o de los pasos que tiene que hacer y dejar a la familia en la calle, no cargue más efectivo del necesario y no tenga tarjetas de crédito. No me estoy metiendo con su vida personal. Si usted coge la billetera mía, hoy no le pagué a Franklin porque no andaba efectivo. El próximo domingo vengo con 2,000 pesos y le pago. Porque yo paso, veo un par de zapatos que me gustan y me los compro. Sí, ¿verdad, mi amor? A veces llegaba, una vez me dijo mi esposa, Tito, no me traiga más chunches a la casa.
Porque yo veía una olla X y se la llevaba. Y veía una cosita, una plantilla y se la llevaba. ¿Verdad? Y de pronto me decía, y una vez llevé una panera y me dice, yo que hago una cosa que hace pan. ¿Y yo qué hago con eso? Le digo, hacer pan. Me dice, yo sé hacer pan. ¿Me explico, mis hermanos? Es decir, ¿cómo controlo yo eso de no andar comprando todo lo que veo en la calle? No ando plata. Punto. Me limito a mí mismo. ¿Ok? Ya conocen una debilidad mía. Me limito a mí mismo. Ninguna tentación que nos ha llegado está más allá de nuestra capacidad de resistirla. Ninguna. Pero Dios nos da la salida. Aún así. Tengamos siempre a mano nuestra Biblia. Mire, ahora es tan fácil que aquí anda usted la Biblia. Es más, la hermana Juanita nos regaló, ella consiguió una donación muy linda de unos devocionales. Cuando empecé a leerlos, me di cuenta que yo había leído eso en alguna parte. Resulta que estoy en un chat de una iglesia en Cuba y hay una hermana que todos los días pone el devocional del día de ese librito. Y digo yo, ¿y cómo lo consiguió? Me puse a buscar y ahí mismo en el librito está la página. Y entonces ahora lo tengo aquí también. O sea, es tan fácil andar las herramientas necesarias para estar más cerca del Señor, más en comunión con Él y evitar andar por esos caminos que nos alejan del Señor. Memorice versículos. Memorice versículos. Me encanta oír predicar a Miguel, me encanta verlo predicar. ¿Saben por qué? Porque todos los versículos los dice de memoria. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sabe qué hace eso? Cuando tenemos mucho de la palabra de Dios en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón, y llega la tentación, esos versículos empiezan a florecer y nos ayudan a resistir. Nos ayudan a resistir. Eso es lo importante de memorizar la palabra de Dios, porque se va haciendo parte de nosotros. Si está muy tentado, y usted sabe que ya la tentación es muy fuerte, cualquiera que sea su debilidad, póngase a leer la Biblia, póngase a escucharla. Mire, no pasan 5 minutos y esa tentación empieza a alejarse. Y de pronto usted otra vez tiene paz y sigue caminando con el Señor. No hay excusa para pecar, más que las ganas de hacerlo. Porque nadie, mis hermanos, peca de forma inconsciente. Nadie peca de forma inconsciente. Primera de Juan 3:10, ya para terminar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vea qué clarito lo dice, ¿verdad? No hay parientes intermedios, no hay parientes políticos. O somos o no somos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Usted cree que no había problemas en la iglesia primitiva? ¿Qué le dice Pablo a una de las iglesias a las que les escribe? Porque sabía que estaban peleándose entre ellos. Si se muerden entre ustedes, vean que no se maten entre ustedes, que no se destruyan. Es decir, sí, vamos a tener roces, vamos a tener conflictos, vamos a tener diferencias de opinión y a veces algo más que una diferencia de opinión. Pero está en nosotros cortar la ira, está en nosotros cortar el rencor, está en nosotros saber perdonar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Preguntamos, ahí están las preguntas. ¿Es usted un hijo de Dios? No se es hijo de Dios por haber crecido en la iglesia. No se es hijo de Dios por haber nacido de una mamá cristiana, de un papá cristiano. La salvación no se hereda. La ganó Cristo en la cruz para usted y para mí. La salvación no se gana.
Para ser salvo hay que arrepentirse, hay que tener un cambio de mente, hay que reconocer delante de Dios que soy un pecador y que no hay nada que yo pueda hacer para merecer el perdón de Dios, que todo lo hizo Cristo en la cruz. Y si usted reconoce eso y reconoce a Jesús en su vida como su único y suficiente Salvador personal, entonces usted pasa a ser un hijo de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si fueron hechos hijos de Dios es porque antes no eran hijos de Dios. ¿A quiénes les dio derecho de ser hijos de Dios? Juan 1:11, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Puede ver usted en su vida evidencias de un verdadero nuevo nacimiento? Los hemos dicho las semanas pasadas. Usted se ve al espejo y dice, yo tengo 40 años de venir a la iglesia. Me sincero conmigo mismo y digo, híjole, es que soy igualito hace 40 años. Y no me refiero a las arrugas, ¿verdad? Mismo temperamento, mismo carácter, mismas malas costumbres. Aquí adentro no ha pasado nada. Porque es imposible que una persona que acepta a Cristo siga siendo la misma. Es imposible. Está 100% seguro de que si muere justo ahora, justo en este momento, porque la muerte es en un segundo, va a ir a la presencia de Dios y no al infierno. Si usted no tiene esa seguridad, mire, no deje pasar el rato. Busque a Edgar, busque a Miguel, busque a Eric. Busque a un hermano que usted considere maduro en la iglesia y dígale, por favor, explíqueme cómo puedo yo aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Explíqueme qué es el arrepentimiento porque no lo entiendo. Y sin arrepentimiento no hay conversión. ¿Es usted un hijo de Dios? Sabe que es un hijo de Dios, pero sabe que ha andado un poquito descarriado. ¿Necesita reconciliarse con Dios? Bueno, ¿y dónde está? Cierre sus ojos y diga al Señor, Señor, yo reconozco que te he ofendido porque... Y pídale perdón y comience a caminar por el camino que Él quiere que usted camine. Dios no nos quiere ver derrotados. Dios no nos quiere ver lastimados. Dios quiere vernos gozosos. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él quiere que gocemos de esta vida que Él nos da, pero de la forma correcta. Y ese gozo no está en los placeres carnales ni mundanos. Ese gozo no está en la cuenta bancaria. Ese gozo está en la comunión que tenemos con Él. Como decía el salmista, prefiero un día en tus atrios que ¿qué? Que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar un día en la presencia del Señor que 1000 en cualquier parte, no importa lo que me ofrezcan. Eso es gozarse en la presencia de Dios. Si hay alguna persona aquí que me dice, hermano Eric, yo no sé si soy salvo. Mi primera vez en la iglesia, mi quinta vez en la iglesia, o 30 años en la iglesia, no importa. Pero me dice, hermano, yo no sé si soy salvo. ¿Por qué no se pone de pie y camina? Y tal vez Miguel o Edgar, o si es una dama, Gisela o Anabel o Mariel o Juanita, le explican cómo puede venir a los pies de Cristo, cómo arrepentirse. No se avergüence. Es mejor pasar un ratito de enrojecimiento aquí con nosotros, que somos familia, que somos de los mismos,
que nos conocemos, y no pasar enrojecido por una llama eterna en el infierno. Créame. La salvación no es fácil, como algunos quieren pintarla. La salvación no es gratis, como algunos nos enseñan. No es gratis porque le costó a Cristo su propia vida. Le costó su sangre. Por eso no es gratis. Él pagó para que usted y yo no tengamos que pagar, porque el precio es tan alto que no lo tenemos. No está a nuestro alcance. La salvación no está al alcance de nosotros, si no es por medio de Jesucristo. Porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él fue el que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La próxima semana continuamos con Joel 2, 12 al 28. Que el Señor me lo bendiga. Perdón, hermana. Me dicen que quedan 5 minutos. Nada más quiero saber si hay preguntas, si alguien quiere participar. Y si no, pues le doy el tiempo a la hermana Bernardita. ¿No? Bueno, mis hermanos, muchas gracias, que Dios me los bendiga.